mensaje. Ya hemos orado y les quiero pedir que preparen su Biblia, que voy a hablar un poquito acerca de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida, porque obviamente eso es lo que toca para el día de hoy, porque hoy estamos orando y clamando al Señor, y espero que no solamente oremos aquí la hora que vamos a orar después hasta la 1 del mediodía, sino que en sus casas ustedes también sean conscientes y dediquen tiempo a orar y a ver vídeos de la persecución y conocer cuáles son los países donde más arrecia la persecución contra el cristianismo, para que podamos de verdad poner nuestro granito de arena y ayudar en la medida de nuestras posibilidades en enviando ofrendas o también orando, todo lo pueden hacer, y ofrendar también todo lo pueden hacer, unos más y otros menos, pero todo lo podemos hacer y privarnos de muchas cosas que no son necesarias para enviar ayuda a todas estas personas. Así que la iglesia perseguida. Y desde aquí queremos darle un saludo a todas las personas que nos miran por el internet, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde de una manera especial. La iglesia del Señor, hermanos, la iglesia del Señor, compuesta por hombres y mujeres nacidos de nuevo, siempre ha sido perseguida desde su nacimiento. En el día de Pentecostés se desató una tremenda persecución contra los cristianos. Jesucristo, nuestro Señor, es el fundador de la iglesia, y si Él fue perseguido, torturado, muerto por predicar la verdad, ¿qué se puede esperar de nosotros, verdad? Jesucristo declaró y profetizó que los verdaderos cristianos serían perseguidos, aborrecidos, despreciados, maltratados, torturados, decapitados, quemados a fuego. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. Es una profecía del Señor Jesucristo, así que la persecución no se va a acabar. Dijo Jesucristo que habría persecución, ha habido, hay y seguirá habiendo persecución, porque el diablo es el enemigo del cristianismo y el diablo quiere arrasar con la fe de los cristianos. Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante dice la Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea que, mentalícense, si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, si el fundador del cristianismo, siendo Dios, fue perseguido y muerto, precisamente por decir la verdad, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros, los que somos los seguidores de Cristo? Así que no se queje si es perseguido, despreciado, ridiculizado por ser cristiano. Eso es un honor que nos identifica con Cristo. Aquí en España no hay persecución, pero sí hay a lo mejor ridiculización. Y cuando tú dices, soy cristiano, nacido de nuevo y le sirvo al Señor, tú eres un aleluya, pero tú eres tonto, tú eres bobo, y empiezan, el padrito, la monjita, y empiezan a ridiculizarnos. Eso es una manera leve de persecución, pero que ahí se ve claramente que obviamente nos persiguen, ¿verdad? ¿Y por qué es que nos persiguen a nosotros? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos critican? Pues la respuesta está muy clara. No somos del mundo, estamos en contra de toda mundanalidad, en contra del sistema de vida de la gente de este mundo. Lo dice el verso 19, si fuerais del mundo, si nosotros fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría a nosotros, pero porque no soy del mundo, no somos del mundo. ¿Cuántos no son del mundo? Amén. Dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, nos odian, nos aborrecen, se ríen de nosotros, nos critican y nos ponen la zancadilla, nos prueban para ver si realmente nuestra fe es auténtica.
Pero vamos en contra, nosotros los cristianos vamos en contra de la corriente de este mundo. Caminamos rumbo al reino de los cielos, como cantábamos antes, la senda es estrecha, mas la sigo, yo la sigo por las huellas de Jesús, aleluya. La inmensa mayoría de la gente del mundo se van para el infierno, porque si o no hay términos medios, o tienes a Cristo o no lo tienes, o vives como un verdadero cristiano o no eres cristiano. Proclamar esa verdad hace que nos aborrezcan y que nos desprecien y nos vean como locos, como fanáticos nos ven a nosotros muchas veces. Los muchachos en el colegio muchas veces o en los institutos no se identifican como cristianos porque tienen miedo a que les ridiculicen. Pues imagínate si nos fueran a matar. Pero nosotros los cristianos somos siervos, somos esclavos del Señor Jesucristo. Él es el Señor. Acordaos, dice la palabra de Dios en el verso 20 de este pasaje que estoy citando. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si de verdad somos seguidores del Señor. Pero mira qué bonito lo último que dice al final del versículo 20. Esto es lo que a mí me llena de gozo y de alegría, ¿verdad? Lo de la persecución, claro que es un dolor, un sufrimiento temporal y pasajero. Pero las últimas líneas del versículo 20 dice, si han guardado mi palabra, ¿qué dice? También guardarán la vuestra. Aleluya. Gloria a Dios. Si muchos guardaron la palabra de Jesucristo, también guardarán nuestra palabra cuando le predicamos a ellos. Esto nos debe dar gozo y nos debe dar alegría. Es verdad que no todos la van a guardar, pero siempre hay algunos que dicen sí, gloria a Dios, es verdad lo que me está diciendo, recibo a Cristo como mi Señor. Así que hermanos, nosotros somos siervos, esclavos, y Jesucristo es el Señor, no nosotros. ¿Cómo vamos a tener más privilegios que el Señor Jesucristo? Es imposible. Aceptemos el sufrimiento, si nos toca un capítulo de sufrimiento, aceptemos el sufrimiento, la ridiculización, la persecución, como Jesucristo aceptó ir al Calvario. Así que si la gente aceptó la palabra de Cristo, como dice el final del verso 20, si aceptó la palabra de Cristo, también aceptarán la nuestra. Qué gozo saber que a través de nosotros la gente recibirá a Jesucristo como Señor y Salvador. En el verso 21 dice, mas esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen a Dios. Esa persecución es porque la gente no conoce a Dios. Si nos atacan, si nos desprecian, es porque están ciegos, completamente ciegos espiritualmente. Los versículos 22 al 25 dice, otra declaración fuertísima, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, porque no conocen la verdad, claro. Pero ahora, toda esa gente dice, no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa te aborrecerán a ti también. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque no conocen a Cristo. Están en las manos del diablo. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Hermano, no hay términos medios. No valen las ambigüedades. La persona que es de Dios se somete completamente a Dios. Y si tiene que morir o sufrir por la causa de Cristo, se siente gozoso. Y alaba y glorifica al Señor. La persona que no es de Dios siempre va a estar titubeando, que si sí, que si no, que si para arriba, que si para abajo. Hoy en día hay muchas personas que vienen a la iglesia y cuando observamos su estilo de vida,
que es ambiguo, que es indefinido, nos preguntamos y decimos, fulanito o fulanita, ¿será de verdad un cristiano o no lo será? Claro, y nos quedamos con la duda, porque solo Dios es el que sabe quién es y quién no es. Y nosotros también podemos ver un poco por el fruto, si de verdad, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y podemos llegar a una conclusión y decir, bueno, pues yo pienso que por el fruto que está dando es cristiano, o por el fruto que está dando no es cristiano o cristiana. Así que hay que definirse claramente si soy cristiano o si no lo soy. La persecución hace que la gente se defina. Si en España o en Europa hubiese persecución como la hay en China y en otros países, pues la gente se definiría rápidamente. Pero el cristianismo, hermano, es para personas esforzados y valientes. Fíjense ustedes en esos vídeos que acabamos de ver, cómo esos hombres y mujeres sufrieron el martirio, pero no negaron al Señor Jesucristo, que eso es lo importante. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista, incluso antes de Pentecostés, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, sufrimos persecución por la causa de Cristo, pero si somos violentos también nosotros y nos plantamos y decimos, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces esa violencia es todavía más fuerte que la violencia que pueden ejercer en contra de nosotros. Así que cuando conocemos la verdad, no nos podemos quedar indiferentes. Hay que tomar la buena decisión de seguir a Jesús. No podemos seguir arriesgando nuestras vidas. Las primeras persecuciones de la iglesia y de los apóstoles las tenemos en los capítulos 4 al 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted empieza a leer a partir del capítulo 4 del libro de los Apóstoles, verá varios episodios de persecución. Y hay tantos episodios de persecución en la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es imposible citar todos los episodios de persecución en la Biblia en una predicación. Pero una cosa es necesaria, una cosa es verdad, una verdad como un castillo. El denominador común que tienen todos los episodios de persecución es que todos los que fueron perseguidos proclamaban la verdad de Dios. Todos los que fueron perseguidos por hablar, por decir la verdad de Dios, por decir así dice el Señor. Y como no renunciaban a lo que ellos estaban proclamando, entonces los perseguían con todo tipo de mentiras y con todo tipo de calumnias que levantaron contra ellos. Así que cuando eres valiente, proclamas la verdad del Evangelio y serás perseguido, ridiculizado, despreciado, hecho a un lado, pero gloria a Dios. Si sufres persecución, glorifica a Dios porque has sido tenido por digno de sufrir por la causa de Cristo. Vamos a ver uno de los tantos episodios de persecución que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Versículos 1 al 4, vamos a ver una persecución que se desató con el que fuera después el apóstol Pablo. Pero antes de ser el apóstol Pablo, él era un perseguidor de los cristianos, era un líder terrible. Los cristianos tenían miedo de él y huían de su cercanía porque los quería matar a todos. Dice en el capítulo 8, versículos 1 en adelante, dice, Saulo, como dije, el que después fuera el gran apóstol Pablo cuando se convirtió, Saulo consentía en su muerte, en la muerte de los cristianos, en una de las tantas persecuciones que se desataron después de Pentecostés. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y qué pasó con ellos? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que el efecto de la persecución es que los cristianos huyen.
los cristianos huyen para que no los maten, lógico, ¿verdad? Huyen para que no los maten y se dispersan por todos los pueblos, y así a donde quiera que llegan los cristianos empiezan a predicar la palabra de Dios, y allí se convierten nuevas personas, como dice el versículo 4 de ese mismo capítulo. Dice: pero los que fueron esparcidos, ¿qué dicen? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Los persiguieron en Jerusalén y huyeron por los pueblos alrededor, y donde quiera que llegaban, allí predicaban y predicaban y predicaban el evangelio. Cuanto más los perseguían, más crecían, más se multiplicaban los cristianos. Y dijo alguien que la sangre derramada por los mártires es la mejor semilla para la extensión del evangelio del reino. En el versículo 2 dice: hombres piadosos llevaron a enterrar ¿a quién? A Esteban, porque lo acababan de matar bajo la supervisión del que después fuera el apóstol Pablo. Allí se llamaba Saulo. Dice que lo llevaron a enterrar. Ya saben que Esteban fue el primer mártir después de Pentecostés, y él murió apedreado por los judíos, e hicieron llanto sobre él. Pobrecito Esteban, pobrecito, te mataron, pero ya tú ahora estás libre de todo sufrimiento, ya estás con Dios en el cielo. Porque el mismo Esteban al morir dijo: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Aleluya. O sea que ya siendo apedreado, ya él ya estaba viendo que el Señor lo iba a recibir. Así que Esteban fue el primer mártir de la iglesia después de Pentecostés. Y Saulo, dice la palabra en el versículo 3, Saulo asolaba la iglesia, arrasaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel para que los torturaran, para que los machacaran, para que renunciaran al cristianismo que estaban proclamando. Pues este Saulo era o fue después el gran apóstol Pablo. Hermanos, en los siglos primero, segundo y tercero de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos, como hemos visto en ese vídeo, eran torturados, eran echados a los leones para ser devorados en el anfiteatro de Roma, en ese enorme coliseo, y los cristianos, como vieron, morían cantando y alabando el nombre del Señor. En la Edad Media, en España y en otros países europeos, se estableció lo que se llamó el Santo Oficio, que era un tribunal de la Iglesia Católica que tenía un poder muy grande. Incluso la Iglesia Católica en la Edad Media llegó a gobernar a los reyes de los países en Europa, porque tenía un poder tremendo. Y esos del Santo Oficio cogían a las personas, a los que no estaban de acuerdo con el credo y con la doctrina católica, y los torturaban y los mataban. La Iglesia Católica perseguía, torturaba, mataba a los que no eran cristianos de la Iglesia Católica. Fíjense a dónde llegó, a qué extremo llegó el supuesto cristianismo de la Iglesia Católica, que eso más que cristianismo pues era una perversión del cristianismo. Muchos cristianos de los llamados, de los evangélicos, que antiguamente se les llamaba protestantes, ¿verdad? La Iglesia Católica le puso ese apodo a los evangélicos, a los de la Reforma Luterana, le llamó protestantes, herejes, gente que no cree en Dios, gente que no cree en la sana doctrina. Sin embargo, eran los protestantes los que tenían la sana doctrina, y la Iglesia Católica era la que tenía la falsa doctrina. Pero la fuerza y el poder que tenía la Iglesia Católica era tan fuerte, que hasta los reyes se doblaban delante del Papa y delante de las autoridades de Roma. Así que muchos cristianos evangélicos de los llamados protestantes por la Iglesia Católica murieron a manos del Santo Oficio, una especie de tribunal de la Iglesia Católica. Si no te sometías y no creías todas las falsas doctrinas del catolicismo, morías ahorcado, aserrado, quemado vivo, torturado, morías. Esa era la salida para los que no se sometían en esa época al catolicismo romano. Así que era otra persecución, otra oleada tremenda de persecución.
Hermanos, los cristianos han sido perseguidos, maltratados, vituperados, quemados, ahorcados, encarcelados, fusilados en toda la época de la historia. Y las primeras persecuciones que registra la Biblia, las primeras persecuciones, como ustedes pueden ver, las hicieron los de la religión judía, sacerdotes, escribas y fariseos, contra los cristianos. Porque ellos no creían que Jesucristo era el Mesías. La primera iglesia apostólica en Jerusalén fue perseguida, ya saben, como dije anteriormente, Saulo de Tarso, quien fuera después el apóstol Pablo, él era uno de los perseguidores más destacados contra la iglesia en la época en la primera iglesia. Luego viene otra oleada de persecuciones. Siempre han habido oleadas de persecuciones, pero las más destacables fueron las persecuciones de los siglos I, II y III, capitaneados por los emperadores romanos. En todo el vasto imperio romano, pues los cristianos eran perseguidos. Luego viene otra gran oleada de persecuciones terribles que se produce en la Edad Media, como ya dije anteriormente. El catolicismo persiguiendo a los verdaderos cristianos, los llamaban protestantes, herejes, porque el Santo Oficio, ese tribunal de la Iglesia Católica, condenó y torturó y mató a muchos cristianos evangélicos. Y luego otra oleada de persecución es la persecución moderna. Actualmente, aunque nosotros no lo vemos con nuestros ojos, pero actualmente se está produciendo una persecución terrible en el siglo pasado y en este siglo, y esta última persecución o la persecución moderna, vemos los cristianos siendo perseguidos por los comunistas, por los ateos, por los musulmanes, por los hinduistas, por los budistas y por las dictaduras políticas en los diferentes países del mundo. Y a nosotros nos llega con frecuencia el mapa de los diferentes países del mundo donde la persecución está más dura, más fuerte. Y en Internet usted puede encontrar centenares de episodios de persecución contra los cristianos en todas las etapas históricas de la Biblia, de la vida, en todas las etapas históricas del cristianismo. Todos los episodios de persecución del pasado, del presente, han sido horribles contra el cristianismo y han muerto muchos cristianos y mucha sangre se ha derramado. Pero todavía falta por venir la persecución de la gran tribulación del Apocalipsis. Todavía falta esa, la más terrible, la más espantosa, la persecución de la gran tribulación del libro de Apocalipsis. La gran persecución del Apocalipsis se refiere a la persecución de aquella parte de la iglesia que se quedó en tierra cuando sucedió el rapto de la iglesia. Cuando sucede el rapto de la iglesia, una parte de la iglesia suben para estar con el Señor y la otra parte se queda porque estaban fríos o estaban muertos, aunque creían en Dios, pero estaban muertos en sus pecados. Así que después del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, viene la persecución de los cristianos que se quedaron en tierra porque no habían nacido de nuevo, porque vivían en pecado, creían en Dios pero vivían en pecado. Y seguían creyendo en Dios porque pensaban que creer en Dios ya los salva del infierno. No es suficiente creer en Dios. Es bueno creer en Dios, pero no es suficiente. Hay que servirle, identificarse con Cristo al 100%. Nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar, lo dijo Jesucristo. Aunque crea, Nicodemo era uno de los que creían en Dios y que guardaba la religión judía, pero el Señor Jesucristo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, con Nicodemo, o mejor dicho, Nicodemo con el Señor en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué más dice ahí?
No puede entrar. En el verso anterior dice no puede ver el reino de los cielos. Aquí dice no puede entrar. Así que hay que tener claro que para entrar arriba en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. No es suficiente ser religioso, no es suficiente creer en Dios, lo cual es bueno, pero no es suficiente. Dice a la Biblia en el verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los religiosos se quedan en tierra. Los nacidos de nuevo son los que suben al reino de los cielos cuando suceda el rapto de la iglesia. Por tanto, cuando se produzca el rapto de la iglesia, esos que sí han creído, pero vivían en pecado, esos se afirmarán, se consagrarán como verdaderos cristianos y morirán como mártires por Cristo. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, una gran parte de la iglesia se queda, y esa parte que se quedó constatarán que cientos de cristianos que ellos conocían se fueron al cielo con el Señor, y ellos dirán, yo me quedé, pero es porque yo estaba en pecado, porque yo no me había tomado las cosas de Dios en serio. Yo creía en Dios, pero pensaba que así también yo podía ser arrebatado, pero me quedé, ay Dios mío, perdóname. Y ahora en esa época, que es los 7 años de la gran tribulación, es cuando viene el anticristo a marcar a cada habitante de la tierra con el 666, y aquellos que se quedaron, pero ahora sí que están convencidos de que o a vida o a muerte tienen que aceptar al Señor Jesucristo. Así que se afirmarán, esos que se quedaron, una buena parte de los que se quedaron se afirmarán y serán verdaderos cristianos, y tendrán que morir como mártires, porque o se dejan sellar o si no le cortan la cabeza. Así que, hermanos, la iglesia ha pasado y pasa y pasará por tribulación. Ya lo dijo Jesucristo, en el mundo seréis atribulados, tendréis tribulación. Pero una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Hay que distinguir lo que es la tribulación. Ahora mismo muchos cristianos están siendo atribulados y están muertos, pero cuando venga la gran tribulación, eso es espantosa. Esa es la gran tribulación, por eso el calificativo de gran tribulación. Entonces, la iglesia verdadera será arrebatada por el Señor, pero aquella parte de la iglesia que estaba viviendo en pecado, esos se quedarán, y esos sí que sufrirán la gran tribulación, pasarán por la gran tribulación. Pero los verdaderos cristianos, esos no pasarán por la gran tribulación, y sobre esto hay mucho material en la Biblia para defender esta verdad capital. De manera, hermanos, que cuando suceda el rapto, serán arrebatados aquellos cristianos que de verdad estaban viviendo como Dios manda. Aquellos que se quedaron en tierra serán perseguidos a muerte por el anticristo, porque obviamente no se van a dejar sellar con la marca de la bestia, que como ustedes saben, pues, ¿cuál es el número de la marca de la bestia? El 666. En la época de la gran tribulación, que son los 7 años que vienen después del rapto, millones de cristianos de los que se quedaron morirán como mártires. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 7, el apóstol Juan ve esa gran multitud de mártires que murieron en la época de la gran tribulación. Por eso nosotros sabemos que una parte de la iglesia se queda y serán como mártires, porque es que lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 en adelante, el apóstol Juan, estando desterrado por causa de predicar la palabra de Dios, allá en la isla de Pasmo, una isla que está en el Mediterráneo, dice, en su visión, dice, verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Probablemente cuando suceda el rapto, la multitud de cristianos o supuestos cristianos que se quedan es mayor que los que son arrebatados. Dice que la cual nadie podía contar. Imagínate si era grande.
de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Y cómo estaba vestida esa multitud? Ropas blancas. ¿Y qué tenían en las manos? Palmas. Y esta multitud, dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya, están felices, ¿verdad? Y todos los ángeles, dice, en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue el relato. Entonces uno de los ancianos habló diciéndole a Juan, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta ese anciano a Juan, que está de visita milagrosamente en el reino de los cielos. Y Juan le dice, verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, mira, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, los 7 años que vienen después del rapto de la iglesia. Aquella parte de la iglesia que está compuesta de una multitud incontable, son los que han salido, dice la Biblia, de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso es que decimos que los que serán muertos por la causa de Cristo en la gran tribulación es una multitud mucho más grande probablemente que aquella multitud de cristianos que son arrebatados antes de la gran tribulación. Dice, verso 15, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué gozo!, ¿verdad? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso animamos a todos los cristianos, a todos los que se consideran cristianos pero que están viviendo una vida de pecado, a que se lo tomen en serio para que no tengan que sufrir la gran tribulación, la persecución de la gran tribulación. Ahora es fácil aceptar a Cristo sin que haya persecución, pero cuando venga la gran tribulación, o te dejas sellar del anticristo o te cortan la cabeza. Y esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 3, capítulo 12 y capítulo 13. Apocalipsis, abra su Biblia en el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13, vamos a hacer un breve comentario de estos 2 capítulos que no son muy largos, donde se ve todo esto de lo que estamos hablando. Dice en el verso 1 del capítulo 12, dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí vemos en esta figura está el pueblo de Israel, que tiene 12 estrellas, 12 tribus. O sea que esta mujer representa al pueblo de Israel, ¿verdad? En el versículo 2 dice, y estando encinta, esta mujer estando encinta con dolores de parto, Israel estaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El verso 3 dice, y apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Aquí vemos
al mismo diablo. El dragón es la serpiente antigua, el diablo. Aquí en este capítulo 12 y capítulo 13 del libro de Apocalipsis se habla de una trinidad satánica. El dragón es el diablo y luego están dos bestias más que aparecen en los capítulos, en el capítulo 13. Así que en estos versículos, del versículo 3 al 4, vemos a Satanás, y el verso 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya sabemos que el diablo, cuando hizo su rebelión, estando en el cielo antes de ser el diablo, pues se llevó una tercera parte de los ángeles, se lo llevó, lo sedujo y se rebelaron junto a él en contra de Dios. Y el dragón, dice, el mismo diablo, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, es decir, al Señor Jesucristo, ¿verdad? El diablo lo quería devorar. El niño, dice, el hijo que nació del pueblo de Israel, está en el versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá. Fíjense, ahí se describe a Jesucristo, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Y la mujer, o el pueblo de Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio, que es la primera parte de la gran tribulación. La gran tribulación, como todos saben, consta de 7 años. En el versículo 7 al 12 vemos un arcángel que pelea. Después dice versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Es decir, el diablo fue expulsado del cielo cuando se levantó en contra de Dios. El verso 9 dice, y fue lanzado fuera del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que hay demonios por todos los lados. Entonces dice el verso 10, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea que por la sangre del Cordero nosotros tenemos la victoria. Y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los mártires que son capaces de decir, bueno, si me matan no pasa nada. Lo que hacen cuando me matan es que me mandan más rápido para el reino de los cielos. Por lo cual, dice el verso 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra! Ya está hablando de la gran tribulación. ¡Ay! Que se agarren, que se preparen. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea que aquí vemos esa guerra que se produjo en el reino de los cielos entre el arcángel y el diablo y el demonio. En el versículo 13 vemos del 13 al 16 vemos a Satanás y el pueblo de Israel en la gran tribulación. Dice así la palabra, verso 13 en adelante, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo, es decir, al pueblo de Israel. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Tiempo 1 año, tiempos en plural 2 años más, que son 3, y la mitad de un tiempo, que son los 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, o la serpiente, o el diablo, había echado de su boca. Y en el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es el resto de la descendencia de ella? Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son el remanente fiel del pueblo de Israel y también la iglesia, porque la iglesia guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que ahí tenemos esa descripción donde el diablo quiere destruir a la iglesia, al pueblo de Israel, a todo lo que le suene a Dios. El diablo lo quiere destruir. Ya lo dice la Biblia, que él es llamado también adversario. Y vamos al capítulo 13 para terminar con esta prédica, donde dice en el versículo 1 al 10, dice: me paré sobre la arena del mar, dice el apóstol Juan, que fue el que tuvo esta visión, y vi subir del mar una bestia. Hay 2 bestias aquí en el capítulo 13. La primera bestia, dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y bueno, pues sobre eso hay muchas interpretaciones. Obviamente aquí en esta imagen se está representando a lo que todos los teólogos han llamado el anticristo, ¿verdad? En el capítulo 12 vimos el diablo, ¿verdad? Ahora estamos viendo el anticristo. En el versículo 1 del capítulo 13, me paré sobre la tierra y la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía, imagínense, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este es el anticristo, naturalmente. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón es el diablo, como vimos en el capítulo 12, el dragón le dio su poder y su trono, y ¿qué más? Grande autoridad. Es decir, el diablo le da al anticristo su poder, su trono y grande autoridad para que el anticristo lleve a cabo la persecución de la gran tribulación. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de esa bestia, que es el anticristo. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad, adoraron al diablo, que le había dado autoridad a esta bestia. Y adoraron también a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea que los moradores de la tierra adoran al diablo y también adoran al anticristo. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Otra vez se repiten los 3 años y medio de una de las 2 partes en las que se divide los 7 años de la gran tribulación. En el verso 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, el anticristo, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso obviamente está abiertamente en contra de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, contra los cristianos, y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, fíjate lo que dice ahí, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. O sea que todos los moradores de la tierra, salvo la parte de la iglesia que se quedó en tierra cuando sucedió el rapto,
todos los moradores de la tierra adoran a esta primera bestia que es el anticristo. Y dice en el verso 9, si alguno tiene oído, oiga. Si tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe ¿de quién? De los santos, que son capaces de morir con tal de no negar a nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos 11 al 18 vemos la otra bestia. Hemos visto al dragón en el capítulo 12, que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Hemos visto al anticristo en la primera parte del capítulo 13. Y ahora vamos a ver el falso profeta, que es también otro personaje. Por eso dije como una trinidad satánica, ¿verdad? Está el diablo, está el anticristo y está el falso profeta. Dice en el versículo 11, dice, después vi otra bestia. Esta no es la primera, esta es la segunda bestia. La primera era el anticristo, esta es otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, como Satanás, como el diablo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Esta segunda bestia, que es el falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, que adoren al anticristo, es decir, el falso profeta hace que toda la gente de la tierra adore al anticristo. Y también, verso 13, también hace grandes señales de tal manera, eso hará el falso profeta, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que tendrá un poder impresionante que engañará a todos los que no están escritos en el libro de la vida. Verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales, con los milagros que hace, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene, es decir, al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, dice, infundir aliento a la imagen de la bestia, porque se construyó una imagen impresionante. Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que levantarán una imagen del anticristo impresionante, de material, pero esa imagen va a poder hablar y va a decir que los que no la adoran, los que no se postran delante de ella, que los maten a todos ellos. Matar al que no la adorase. Y hacía que todos, grandes, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca ¿dónde? En la mano derecha o en la frente, aquí en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el verso 18 concluye diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número, pues ahí está claro, es 666, el 666, que se le pondrá a todos los que se negaron todos los que se negaron o sea, todas las personas que se negaron a ponerse el número serán mártires por la causa de Cristo. Y los que se pusieron el número, los que dijeron, bueno, vale, pues póngame el número, pues yo no me quiero morir de hambre, pues entonces ese ya está condenado, ese ya está destinado para la condenación eterna. Así que imagínense, léase ese capítulo y vea qué tremendo es la gran tribulación que viene sobre la iglesia que se quedó después del rapto. Una tribulación espantosa. Así que, hermano y hermana, la iglesia está siendo perseguida y va a ser perseguida, especialmente aquellos que se queden
después del rapto de la iglesia. Entonces, bueno, como saben, hermanos, hoy es día de oración, ya son casi las 12, vamos a estar una horita más orando y mirando algunos otros vídeos que están preparados ahí también acerca de la iglesia que está siendo perseguida en la actualidad. Vamos a estar orando. Usted y yo tenemos el deber de orar por todas estas personas que están siendo perseguidas. Así que hasta la 1 estaremos aquí orando, luego presentaremos algunos vídeos más y también veremos un mapa con las naciones donde más dura está siendo la persecución en la actualidad, para que estemos orando por esto. Les pido encarecidamente a todos que estemos orando. Vamos a inclinar ya el rostro y vamos a estar orando y vamos a estar meditando en la presencia del Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude, reflexionando sobre todo esto, sobre este mensaje que acabo de compartir con todos ustedes. Vamos a estar reflexionando, vamos a estar orando y buscando el rostro del Señor.